Las agencias de inteligencia de Estados Unidos informan que temen que Kiev, la capital de Ucrania, pueda caer en manos rusas antes de lo esperado, en menos de 4 días, de acuerdo con lo que han informado a los medios de comunicación. El Washington Post informó que el gobierno de Estados Unidos está listo para ayudar al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, para escapar del país y evitar ser capturado por las tropas rusas. En estos momentos, como vemos en la pantalla, se mantiene la resistencia en Kiev. Sigue la guerra. Блядь, горит все. Сумку, Коля! Поднял сумку возле тачки? Сюда подбежи! Возле тачки поднял сумку, нет? Нет! Buenas noches. Por segundo día consecutivo, el gobierno mexicano condenó la invasión rusa a Ucrania. Hoy lo hizo en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se votó un proyecto promovido por Estados Unidos para condenar la invasión. Como ayer, el gobierno mexicano fue claro. Estamos ante la invasión de un país soberano por parte de otro. México condena los actos de agresión perpetrados por la Federación de Rusia en contra de Ucrania. Llamamos a las partes al cese inmediato de las hostilidades. Sin embargo, bastó el veto de Rusia, que por cierto preside este mes el Consejo de Seguridad de la ONU, bastó eso para detener el proyecto de condena a la invasión. Así son las Naciones Unidas. 11 países votaron por la condena, 3 se abstuvieron, entre ellos China, y solo Rusia votó en contra. Suficiente para hacer inútiles los otros 11 votos, entre ellos el de México. Eso en Nueva York, la diplomacia fallida. En Ucrania, el día se contó con otra historia, la historia de la guerra de verdad. La región de Kharkov es el mejor y el peor ejemplo de lo que es la guerra. Es hielo y fuego. Sus campos de siembra hoy están regados de hierro retorcido. Los soldados ucranianos que resisten en uno de los frentes orientales más asediados por el enemigo se mantienen agazapados. Atentos al rugir de un bombardeo que nadie ve. Nadie, hasta que te explota en la cabeza o se vive para contarlo. Como ellos, que salieron de sus refugios para fotografiar un misil que no detonó. En una guerra, sobrevivir es casi siempre una gran anécdota, como la que podrá contar este hombre. A 481 kilómetros de la nevada Kharkov está la capital de Ucrania, Kiev, la joya que los invasores pretenden montarle a su corona. Aquí se concentran los afanes del ejército ruso y el espíritu de resistencia de una disminuida tropa ucraniana que intenta frenar el llamado de Vladimir Putin a sus soldados. Tomen el poder, les dijo. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.
Y los ucranianos, con fuego, combaten la orden del presidente ruso. Están en el puente. Son tropas ucranianas por uno de los puentes por los que se supone que está entrando el ejército ruso en Kiev. No muy lejos de los frentes donde se da la batalla por Kiev, los habitantes de esa ciudad hacen todo lo posible para sobrevivir. En la estación de trenes, cientos y cientos de personas se agolpan para subir a uno de los vagones que ofrecen alejarlos del fin del mundo. Ahí también se oyen disparos y gritos. Es el caos instalado. El metro continúa funcionando principalmente como refugio antibombas. Una garantía que se confirmó esta madrugada luego de que se registraron varias explosiones en la ciudad que dejaron su estela de destrucción y una cascada de preguntas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que cayó del cielo? ¿Una bomba? ¿Un avión herido de muerte? ¿Qué? Frente al desasosiego, ella, ucraniana, prefiere cantar su himno nacional mientras levanta escombros. Conteniendo el llanto por lo que se viene. La noche más larga de la batalla por Kiev, de la batalla por Ucrania. Маю сказати абсолютно відверто, ця ніч буде більш тяжкою, ніж день. На усіх фронтах цієї ночі ворог застосує усі наявні у них сили, щоб зламати наш опір. Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі ми маємо розуміти, що нас чекає. Цієї ночі маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз. Sin el apoyo militar de Estados Unidos, de la OTAN, la lógica marcaría que Kiev y Ucrania caerán en las próximas horas, en los próximos días. Se ve muy difícil que Ucrania pueda resistir a una potencia que militarmente la supera en una enorme proporción. El éxito militar de los ucranianos, al menos esta noche, como están las cosas, se ve muy remoto. Los países de Occidente, como dice el presidente de Ucrania, en lo militar los han dejado solos. El presidente Zelensky, lejos de rendirse, lejos de buscar un acuerdo, apeló hoy de nueva cuenta al heroísmo y llamó a sus habitantes a luchar, y lo hizo así, con sus compañeros de gobierno, con sus compañeros de gabinete, diríamos aquí. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Gloria a nuestros defensores, pero hasta el día de hoy, tercero de combates, todos los muertos han sido ucranios y algunos soldados soviéticos. Hasta donde se sabe, no ha muerto un alemán, un inglés, un francés, un estadounidense. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana informó que 22 compatriotas que estaban en Ucrania fueron evacuados y llevados a Rumania. Hasta allá va a llegar en las próximas horas un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para traerlos al país. El canciller Ebrard destacó el trabajo de la embajadora en Ucrania, de doña Olga García. Dijo que fue toda una negociación para que el dueño de ese autobús no les cancelara, no se echara atrás
para sacar a los 22 mexicanos que salieron de la ciudad de Ivano-Frankivsk, de Ucrania, y fueron recibidos en la ciudad de Siret, en Rumania, por el embajador de México, Guillermo Ordórica. Nos encontramos aquí en Siret, Rumania, en la frontera con Ucrania, con el primer grupo de personas mexicanas que atravesaron, están ya con nosotros. Bienvenidas a Rumanía. Estamos en espera de que arriben las demás personas integrantes del contingente y, como siempre, con mucho gusto, atendiéndolas como se merecen. Bueno, pues qué bueno por esta gestión. El presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, y los líderes de la OTAN volvieron a reunirse, a trabajar, a analizar la situación de Ucrania. Dicen que ya hay sanciones sin precedentes contra Rusia y que habrá más contra Vladimir Putin. Pero apoyo militar a Ucrania, hasta el momento, nada. Y los mercados razonablemente tranquilos en el mundo y en México. Los mercados razonablemente tranquilos. Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Porque se han mantenido acotado el tema. Se ha mantenido solo en Ucrania, solo en esa región y no ha extendido el resto del mundo. Y los mercados están entendiendo algo. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que había anunciado una serie de alzas en su tasa de referencia, podría detenerla. Entonces eso hace que los mercados se hayan equilibrado, que no estén temerosos. El precio del petróleo ha tendido a disminuir. La mezcla mexicana está en $88 por barril, el WTI en 91 y el Brent del Mar del Norte en $94 por barril. Los mercados lo han tomado más o menos con calma. Con bastante calma. Han creído en que puede ser un conflicto corto, que puede ser un conflicto que de alguna manera se arregle y que quede encapsulado ahí. Que quede encapsulado ahí. En Ucrania. Que no se han metido, por ejemplo, con el tema del gas entre Rusia y Alemania, que no ha pasado, por lo triste que sea, no ha pasado mucho más. Y que parecería, a juzgar por los analistas, los que verdaderamente conocen la situación, que los rusos van a derrocar al gobierno y no mucho más, seguramente a imponer un gobierno aliado a ellos. Han hablado de un gobierno militar con el que dicen que se podrían arreglar. Y luego quedarse vigilando la situación y replegarse. Parecería, dicen los especialistas, que es el objetivo de Si esta no acción. es así, si esto no se confirma en la semana próxima, sí veríamos otra vez incertidumbre en los mercados, sí veríamos otra vez problemas. Pero aquí lo que ha jugado es la sorpresa inicial, más el regreso de que los mercados están convencidos de que van a dejar de subir las tasas de interés en los Estados Unidos, y eso traerá como consecuencia que México quizá tampoco aumente sus tasas de interés o que las aumente en 1/4 de punto solamente en su próxima reunión de política monetaria. ¿Qué dijo la secretaria de Energía, Rocío Nale, de que bajaron los precios del petróleo? Pues hoy no dijo nada. Gracias a Dios, cuando se calla las cosas funcionan mejor. Lo que sí debería decir es qué está pasando con el gas. Hoy se manda una alerta en México de que hay escasez de gas para las empresas y que se los van a detener. Y parece que todo es un problema, otra vez, de petróleos mexicanos. No hemos tenido el impacto de la guerra, pero sí tenemos el impacto de la ineficiencia de petróleos mexicanos. Así termina la semana. Así termina la semana del inicio de la guerra de Ucrania, ruso-Ucrania. Si se queda concentrada la guerra, si es una guerra pequeña y limitada, pues no pasaría muchísimo más allá en el mundo. Ni con nosotros. Ni con nosotros. Nosotros tendremos que seguir arreglando nuestros muchos problemas nacionales. Esa es otra historia. ¿Algo más? Se termina mi ciclo. Estoy cansado, estoy agotado. Pero el lunes comienza otro. Bueno, hoy otra vez se registraron protestas en Rusia contra la decisión de Vladimir Putin. Es la segunda jornada de protestas por la invasión a Ucrania. Se habla de más de 500 detenidos en las principales ciudades, que son Moscú y San Petersburgo. Organizaciones humanitarias reportan que al menos 70 de los detenidos están en condiciones inhumanas, sin que se les permita siquiera ir al baño y ni siquiera comer. En el mundo también continuaron las protestas. Hoy se vieron movilizaciones otra vez en las ciudades como San Francisco, Los Ángeles, también en Buenos Aires, en Madrid, en Londres, y el común denominador es
pedir al gobierno ruso que frene la ofensiva en Ucrania. Kimberly, pero hay más con los rusos. Hay más todavía, Ciro. Buenas noches. Buenas noches. Todo el mundo está atento a esta guerra. Las repercusiones van mucho más allá del escenario de batalla. La ofensiva de Rusia sobre Ucrania generó medidas de castigo en el mundo deportivo. Rusia perdió ser la sede de la final de la Champions League. La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol designó a París como la nueva sede en lugar de San Petersburgo. También se decidió que tanto selecciones como clubes de Rusia y Ucrania jueguen sus partidos de la UEFA en sedes neutrales hasta nuevo aviso. Rusia y Ucrania tienen programados juegos eliminatorios para el Mundial de Qatar a finales del mes de marzo. Las reacciones por la invasión también afectaron a compañías rusas propiedad del Estado. El club Manchester United retiró a la aerolínea rusa Aeroflot de sus patrocinadores, mencionando los sucesos en Ucrania luego de que la compañía fue vetada en Gran Bretaña como parte de las sanciones impuestas al régimen ruso. También por los ataques a Ucrania, la Fórmula 1 canceló el Gran Premio de Rusia, que se realizaría en septiembre en Sochi, frente al Mar Negro. En un comunicado señaló el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 visita países por todo el mundo con una visión positiva de unir a las personas y acercar a las naciones. Estamos observando los acontecimientos en Ucrania con tristeza y conmoción. La Fórmula 1 y los equipos discutimos la posición de nuestro deporte y la conclusión es que es imposible celebrar el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales. También el equipo estadounidense Haas abandonó el auspicio de la empresa Uralki. Por su parte, el Comité Olímpico Internacional instó a las federaciones deportivas que no realicen eventos en Rusia ni Bielorrusia, país al que Moscú utiliza como base para que sus tropas se movilicen a Ucrania. El comité también pide que los eventos deportivos no exhiban las banderas de Rusia ni Bielorrusia ni utilicen sus himnos nacionales en señal de protesta. En el mundo digital también se generaron tensiones. Facebook restringió las cuentas oficiales rusas a 4 medios de comunicación. Como respuesta, Rusia restringió parcialmente el acceso a Facebook en todo su territorio. Los usuarios rusos que intentaron entrar al portal de contenido pornográfico para adultos Pornhub eran bloqueados. Encontraron un mensaje de apoyo a Ucrania y la bandera ucraniana. Y siguen, y seguirán. Y se sumarán muchos más. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Anonymous también. Anonymous, sitios porno, fútbol, Facebook, aerolíneas, patrocinios. Facebook. Vamos a ver quiénes se suman durante este fin de semana. Bueno, anoche cambiamos de tema. Vamos a regresar con más del conflicto ruso-ucranio en unos momentos. Pero anoche presentamos esta historia, la de un cateo de policías de la Ciudad de México. Catearon 3 casas, esto en la zona de Iztapalapa, en la colonia Chinampac de Juárez. El cateo fue el miércoles y era un operativo del que no tenía registro la propia Secretaría de Seguridad. Las personas que viven en esas 3 casas denunciaron haber sido golpeadas y robadas por los policías. Tras el operativo, 3 hombres fueron detenidos, uno por traer armas, portar armas. Los otros 2, se dijo, fueron acusados por tener marihuana y cocaína. Hoy el asunto creció. Miriam, ¿tienes más información de qué pasó con los policías involucrados en este cateo? Miriam, buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? Nos encontramos afuera de los juzgados de la Ciudad de México, en el reclusorio norte, porque hasta acá se trasladó personal de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para tomar declaración a las víctimas que denunciaron el día de ayer ser objeto de abuso policíaco, de esta irrupción en un operativo totalmente irregular en sus viviendas en la colonia Chinampac de Juárez, en Iztapalapa. Estuvieron aquí desde el mediodía más o menos tomando la declaración. Hasta donde sabemos ya declararon las 8 víctimas que denunciaron y también les estuvieron mostrando fotografías, Ciro, para que identificaran a los policías que habrían participado en este operativo y en este abuso policíaco, presunto abuso policíaco, como lo mencionan todavía. También sabemos, Ciro, y pudimos confirmar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana que esta noche ya hay 7 servidores públicos, 7 policías que están suspendidos y bajo investigación. 6 policías y el mando que estuvo a cargo de este operativo en esta colonia y que habrían irrumpido en las viviendas de los denunciantes, quienes señalan que fueron objeto de robo
y de lesiones, Ciro. Esta es la situación, digamos, con el personal policíaco. Todavía no se habla de suspensión, está abierta la investigación y llama la atención porque lo que hemos podido investigar, Ciro, es que en su informe policíaco ellos no mencionan haber irrumpido en esta colonia ni en las viviendas ni haber sustraído objetos. Ellos lo que informaron en su reporte policíaco es que ellos detuvieron a 3 personas en una colonia totalmente distinta que está como a 7, 8 minutos de donde se registraron estos cateos ilegales. Los 3 detenidos, como nos narraron y lo presentamos en la nota de anoche, pues lo que dicen es que ellos fueron sacados de sus viviendas. Una historia totalmente diferente, Ciro. Así que se inicia esta investigación contra estos servidores públicos que pues, cometieron de entrada, Ciro, un abuso policíaco. Gracias, Miriam. Gracias, buenas noches. Gracias, Ciro. Reaccionó la Secretaría, las autoridades de la Secretaría, porque ¿qué fue esto? Y por eso nuestra atención en el tema, si no estaban enteradas los altos mandos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, ¿cómo operó este grupo de policías? Están operando sin órdenes claras, sin reportar lo que está ocurriendo, pues por lo visto, si lo hicieron, han sido sancionados. 7 policías por lo pronto. Y en otra historia que seguimos esta semana, anoche informamos que el abogado Eduardo López Betancourt había sido sometido a proceso, vinculado a proceso penal por hostigamiento sexual agravado contra una alumna de la Facultad de Derecho. Eso ayer. Hoy, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho determinó destituir al señor López Betancourt como presidente del Tribunal Universitario. En su lugar quedará el profesor Everardo Moreno como presidente del Tribunal Universitario. Además, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho determinó suspender de manera provisional al doctor López Betancourt como profesor de esa facultad. La decisión se tomó para salvaguardar la seguridad física y psicológica de la alumna que lo denunció. Antes de que se conocieran estas resoluciones, el señor López Betancourt dio una conferencia en la que se refirió así a la mujer que lo acusó. Yo no he sufrido con que me digan hostigador, porque no lo soy. No lo soy. Es una profesional de la mentira. Mi problema no es con ella. Ella hace un trabajo, esposa de un diputado federal de Morena. No, ella hace una labor que está ganando un salario por ello. Posible víctima, no, al contrario, me persigue. Me busca en Chilpancingo, me busca en Acapulco. Si algo sucede con una persona que es hostigada, es alejarse de su hostigador. ¿Cómo voy a acercármele? Pues de manera clara, el señor López Betancourt no reconoce a esta mujer como víctima, la llama profesional de la mentira, mete ahí a Morena. Bueno, Eduardo López Betancourt, crítico también que en este espacio le diéramos voz a la mujer que no reconoce como víctima, a la mujer que lo acusó ante un ministerio público y que obtuvo la resolución de un juez. Esto dijo en concreto sobre mi trabajo. Me busca en los medios. ¿No acaso Ciro Gómez Leiva, ese talentoso locutor, le da una entrada estelar? ¿Por qué? Porque Ciro es amigo del que me va a sustituir como presidente del tribunal. Y Ciro es un profesional. Y no acepta que yo no vaya a su programa ni voy a ir, porque escojo a mis amigos, soy selectivo. No, Cirito, no voy a ir contigo. Va a ganar tu muchacho para que sea el presidente que me sustituya. Sé feliz. Sé feliz. Yo no conozco al señor López Betancourt y no hay ninguna acción concertada de nuestra parte en su contra. Lo que hicimos aquí y también por la mañana fue presentar el testimonio de una mujer que dice haber sido agredida sexualmente por él. No sabemos si la mujer que lo acusó, Lourdes Ojeda, habla con la verdad. ¿Cómo lo sabríamos?
Pero el testimonio de Lourdes era verosímil, creíble, confiable. Por eso lo presentamos. Y porque el acusado era una autoridad en funciones, una alta autoridad, no más no menos que el presidente del Tribunal Universitario. Nosotros expusimos el caso e invitamos, en efecto, al señor López Betancourt a fijar su posición. Él no quiso hacerlo. Nosotros hicimos el trabajo periodístico. Fue el Ministerio Público el que expuso el caso y fue un juez quien determinó que hay elementos suficientes de naturaleza sexual para vincularlo a proceso por haber agredido a esa mujer. Lo de quién llega y quién se va de la presidencia del Tribunal Universitario no es nuestro asunto. ¿Qué interés tendríamos nosotros ahí? Todo esto, señor López Betancourt, fue un montaje para apoyar el arribo de un amigo como es Everardo Moreno. ¿En serio? La suerte del señor López Betancourt se determinará en mes y medio. Será un asunto de ministerios públicos y de jueces, no de periodistas. En otros temas, la Fiscalía de Baja California informó que son 10 las personas detenidas esta madrugada en Tijuana y que podrían estar relacionadas con el asesinato del periodista Margarito Martínez, que ocurrió el 17 de enero. En conferencia de prensa, el fiscal del estado, Ricardo Carpio, dijo que hasta ahora la línea de investigación más sólida del asesinato es el trabajo como periodista de Margarito. Estas 10 personas fueron detenidas en cateos a 6 casas de Tijuana, donde encontraron armas y droga. El fiscal no descartó que entre ellos esté el autor intelectual del asesinato. El fiscal tampoco descartó que haya una posible conexión entre el asesinato de Margarito y la periodista Lourdes Maldonado, que ocurrió el 23 de enero. El Choche es el encargado de subir a las páginas que golpean a los cárteles de las plazas, como El Informativo y El Informativo Sonora. Esta persona que veíamos se llamaba Daniel Palafox. Lo mataron a finales de enero. Su cuerpo lo encontraron en Empalme, Sonora. Trabajaba en ese municipio, fue incluso diputado local del PT en Sonora por el distrito de Guaymas. El video se dio a conocer unos días después de que fuera localizado su cuerpo. La persona a la que hace referencia es Jorge Luis Camero. A él lo mataron anoche en un gimnasio de la colonia Libertad, también en el municipio de Empalme. Se desempeñaba como colaborador del actual alcalde de Empalme, pero pidió licencia cuando apareció ese video que vimos de Daniel Palafox incriminándolo con un grupo delictivo. Desde anoche comenzaron a circular versiones de que esta persona era periodista. Pero la fiscal de justicia en Sonora descartó que su muerte haya tenido que ver con un asunto de libertad de expresión. Dijo que Camero se dedicó a crear páginas de redes sociales donde difundía información, pero desde hace 9 meses dejó la administración de estas páginas a otras personas. Para las autoridades, su asesinato tiene más que ver con narcomenudistas o rivalidades de grupos delictivos. Dijeron que lo estaban investigando por la vinculación que hizo de él el señor Palafox. Y más allá de lo que diga la autoridad, que por supuesto la autoridad, creo, sería la intención alejar a cualquier persona asesinada de la actividad periodística, es muy difícil considerar que el asesinato de esta persona, lamentable de cualquier forma, se haya debido a su actividad periodística. Es difícil. Sí, tuvo una pausa la mayor larga. parte de los medios, por no decir la mayoría o ninguno de los medios de comunicación, lo están registrando como el 6º periodista asesinado en México. Pero ahí dejamos nada más el testimonio. 9 meses que no ejercía ningún tipo de publicación. Ya lo que diga la autoridad, pues ya sabemos periodística. lo que dicen algunas autoridades, eso es otra cosa. Pero difícil considerar o tomar este asesinato como el de otro periodista. Claro. Y anoche y durante esta madrugada, grupos armados realizaron disparos contra cámaras de videovigilancia del gobierno estatal de Tamaulipas en los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz, Miguel Alemán y también Camargo. Además, utilizaron camiones de volteo para intentar tumbar los postes donde están las cámaras. Esto se dio solo 2 días después de que el gobernador llevó a los medios de comunicación a las instalaciones del sistema de vigilancia. El gobierno estatal aseguró que no hubo enfrentamientos con la autoridad, por lo que tienen certeza de que el ataque era
directo a las cámaras. Esta tarde las balaceras continuaron en Reynosa, principalmente en la zona que está junto a la frontera con Estados Unidos. Además, hombres armados quemaron llantas, robaron camiones para realizar bloqueos. Hasta ahora no se reporta ninguna persona herida por los hechos de las últimas 24 horas. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que esto fue una reacción de los criminales por operativos de los últimos días. Anoche cuestionamos aquí el por qué si el gobierno de la Ciudad de México le había ofrecido a los jóvenes de 18 a 29 años la opción de vacunarse con Sputnik o con AstraZeneca. ¿Por qué el miércoles terminó con la vacunación de AstraZeneca y a partir de ayer todas las vacunas eran con Sputnik? Preguntamos por qué, que si había sido un problema de planeación, de logística, un mal cálculo, qué es lo que había pasado. Hoy Eduardo Clark, que es el director de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad, informó que el semáforo, además de que va a continuar en amarillo, dijo que los contagios han bajado, que nos estamos acercando de nuevo al semáforo verde y que el asunto de las vacunas había sido simple y sencillamente el de las vacunas AstraZeneca porque se terminaron. En medio de este optimismo por la baja de contagios, hoy comenzó el Festival EDC 2022 en el Autódromo Hermano Rodríguez, festival que ha convocado a miles de personas en medio de esta baja de contagios. Ahí está, hace 2 años, se van a cumplir 2 años de aquel Vive Latino del 15 de marzo del 2020, que tan polémico porque se celebró así, horas antes de que los gobiernos mandaran a la gente a sus casas, al quédate en casa. 2 años después, ahí están las imágenes, ahí está la fiesta. Qué bueno, y ahí han estado las vacunas también. Así es, eventos masivos y en las últimas 24 horas se registraron 380 muertes por coronavirus. Como todas las noches sumamos las cifras, Secretaría de Salud, Registro Civil, y son más de 479,000 personas que han muerto en México por coronavirus. Hablando de contagios, siguen bajando 15,600 contagios en las últimas 24 horas. Cifras más bajas que la semana pasada. A ver si la semana próxima bajan de los 10,000. Gracias, Kimberly. Antes de irme, Ciro, 2 cosas. Una, el 27 de abril es la fecha de la audiencia en que la Fiscalía General va a acusar formalmente a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de haber recibido contratos millonarios de Odebrecht para favorecer a sus empresas. 2, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya hay una persona detenida por el feminicidio de Anaí Michelle Tadeo, la modelo que fue sepultada ayer en Coatzacoalcos. No hay más detalles. Hay uno. Cuyo cuerpo apareció en el Ajusco. En el Ajusco. En el Ajusco, ya la mandaron a Veracruz. Hay un detenido, no sabemos más detalles. No dieron más información. Ahora sí. Ya. Gracias, Kimberly. Hacemos una pausa, regresamos con los deportes y desde luego regresamos con más. Hay más información, hay más imágenes sobre la crisis, la guerra ruso-Ucrania. Volvemos. Bueno, ¿cuál es la situación en Ucrania? Hasta hace unos minutos amaneciendo. De acuerdo con la televisión estatal de Ucrania, el presidente Zelensky está encabezando la defensa de Kiev. Se le pidió al presidente que evacuara Kiev y que se fuera. Es una propuesta que le estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos, pero el presidente Zelensky rechazó la oferta. De acuerdo con la agencia AP, dijo: necesito municiones, no un aventón. Estas son imágenes de hace unos momentos, ahí en esa ciudad, en la capital, en Kiev. Así están las cosas, edificios con fuego, militares que llegan de emergencia a los hospitales tras una noche donde Kiev y sus habitantes resistieron. ¿Cuántas noches más lo van a poder hacer? Por cierto, la Embajada de Rusia en México, ojo con esto, tuiteó este mensaje, lo tuiteó en su cuenta oficial.
Escribió: presidente Putin, los ultranacionalistas ucranianos despliegan lanzacohetes múltiples en las zonas centrales de las grandes ciudades. Actúan como terroristas, escondiéndose detrás de las personas con la esperanza de acusar a Rusia de las bajas civiles. Tuit salido desde México. También desde México, la Embajada de Ucrania respondió: ¿de verdad quieren insultar al pueblo de México pensando que los mexicanos van a creer esas tonterías? ¿O lo comparan con el propio nivel de ignorancia de los rusos? Gracias a Putin, los rusos son una paria del mundo entero. Dejen de avergonzarse, regresen a Moscú, tomen palas y caven hoyos para sus invasores. Así termina la semana. Gracias, se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches. Ánimo.